Buenas. No teníamos pensado hacer este vídeo, pero la verdad que esta semana nos habéis preguntado si se podía grabar con un láser de diodo sobre cristal. La respuesta es no. Esos tienen que ser con un láser de CO2. Pero sí hay unas opciones. Que nosotros sepamos hay dos. Si por ejemplo que queramos, este cristal está esmerilado por detrás, ¿vale? Imaginaos que es transparente total. Aquí le podríamos poner un vinilo bien pegado, hacemos la plantilla en el láser de diodo, retiramos lo que queremos grabar, dejamos el resto del vinilo y con un ácido, para grabar en cristal, lo que hace es dejarlo como eso blanquecito que vemos en los hoteles, en muchos sitios, ¿no? Creo que es ácido fluorídico o algo así. Es un ácido. Ponéis pasta o crema para cristales y lo encontraréis. Todavía no lo tenemos, lo hemos pedido. Nosotros hasta ahora hemos hecho otras cosas. Lo que hemos hecho, este era un cristal totalmente transparente, son los típicos posavasos con las 4 lentejas, como digo yo. Entonces lo que hicimos, le dimos una capita, aquí ponemos el vaso, pues por la parte de atrás, por la parte de atrás, le damos 2 capitas finitas. Esto lo dimos de color negro, con spray, con pintura en spray, la normal. También se puede hacer, que lo probé, le hice con un aerógrafo, perdón, estoy un poco espeso y eso que me he tomado ya 2 cafés. Una vez que lo tengamos ya pintado con 2 capitas y seco, pues lo metemos por la parte donde lo hemos pintado en el láser, hacemos nuestro grabado y nos va a quedar una cosa así. Por aquí queda muy bonito, no sé si lo podéis apreciar, pero ¿qué pasa? El problema es que si lo hiciéramos por la cara donde ponemos el posavasos, al final, al no ser que le diéramos una capita de barniz, pues al final se nos va a ir la pintura y se nos va a ir el grabado. Entonces por eso es mejor hacerlo por el lado posterior. Si lo hacéis por el lado posterior y ponéis letras, tenéis que grabarlo en modo espejo. Lo vamos a ver ahora porque vamos a grabar aquí con letras. ¿Qué más? Este lo dejamos tal cual, ¿vale? Pintamos, grabamos y lo dejamos tal cual. Lo podéis ver ahí a contraluz, ¿vale? Sí, se ve algo. Ve todos los detalles porque las calaveras estas mexicanas, las catrinas, tienen muchos detalles. Esto creo que era 9 por 9. Esta es otra catrina. Y luego aquí quise hacer una prueba. Aquí grabamos una catrina y luego le di 2 capitas mal dadas. Estos son pruebas, ¿vale? Mal dadas de verde para ver qué efecto tenía. Y lo volvemos a poner a trasluz y no se aprecia mucho porque no... Aquí un poco, pero aquí arriba no. Entonces yo creo que para que se note mejor el efecto lo que había que hacer es el trazo más grueso, para que sea la línea más ancha. Y luego que sí se nota mucho, no sé si se aprecia aquí, está la pintura como que se juntó la verde con la negra. Pero bueno, el efecto es bonito. Me llaman, perdón. Bueno, pues ya contesta la llamada. Mirad, lo voy a acercar un poquito aquí para que lo vea, a ver si se aprecia. ¿Vale? Y por detrás se aprecia mucho más. Aquí lo único que hice con respecto a los otros fue que a la hora de pintarlo, la verdad que las prisas que son malas y yo qué sé, pues que le di muchísimo y el spray hay que echarlo poco a poco, una capita finito y la verdad es que incluso goteaba, entonces seguramente fue por eso. Vale, pues vamos a hacer estos trabajos que por cierto, hace poco hemos abierto una web que hizo Valeria, donde podéis acceder a productos que hacemos nosotros, de posavasos, llaveros, pendientes, colgantes,
cuadros quemados con láser, e incluso si os metéis a la web, ahí tenéis nuestro contacto, bien por WhatsApp o bien por correo, podéis pedirnos algo. Algo personalizado, pues quiero un cuadro de resina con estas medidas, así asado, o algo así, posavasos con metacrilato, con cristal, fondo tal, el grabado el que sea y el grabado en color de no sé qué, lo que queráis. Siempre que podamos hacerlo y aseguremos de que se va a hacer bien, encantados. Vale, vamos a lo que vamos. Tenemos aquí 4 cristales, que esto va en el cabecero de la cama, ¿vale? Se meten así y queda más o menos así, entonces sobresale como dos bandejas aquí, en el otro lado otras 2 bandejas. Os pongo unas fotos para que veáis cómo es. Vale, pues los he sacado y por aquí es transparente, liso, total, y aquí está esmerilado. Entonces vamos a hacer el grabado por aquí detrás, ¿vale? Vamos a hacer 2 grabados del logotipo de Fórmula 1 y debajo los otros 2 cristales, el nombre de Valeria y el mío. Y luego ya veremos qué fondo le ponemos y qué color le damos al grabado. Vale, pues lo primero, para empezar, antes de grabar, hay que limpiar muy bien de alcohol la superficie donde vamos a grabar, ¿vale? Cogemos un pañito, le damos bien y a limpiar. Una vez limpiados, voy a sacar la cabina para pintar, porque la verdad que lo voy a hacer con un sencillo spray de pintura de estos que valen 3 euros. Y la verdad, pero se forma aquí una nebulosa y demás, que la mesa luego la deja impregnada en color, si lo aspiramos siempre con mascarilla mejor, etc. Así que la voy a montar y seguimos. Vale, pues vamos a pintarlo una vez ya he pasado con el... A ver, ¿lo habéis helado? Sí, es este. No, lo habéis helado. Esmerila. Con el típico spray. A pesar de la cabina, pues siempre mejor mascarilla. La vamos a poner. A ver. Encendemos... Y pintamos. Vale. Vamos a dejar reposar 5 o 10 minutos y le damos otra segunda capita y pasamos al grabado. Ahora.
Vale. Pues lo mismo. Bueno, me quito el bozal este. Dejamos secar y ya pasamos a grabar el láser. Venga, hasta ahora. Vale, pues ya lo tenemos todo preparado. Ha dejado secar. Ha quedado bastante chulo, bastante limpio. Ya vamos a grabar el diseño. Este, acordaros, como lo vamos a hacer por detrás, luego le vamos a dar la vuelta, hay que hacerlo en modo espejo. Así que abro el diseño, luego F1, abrir, le damos la vuelta, así, perfecto. Lo voy a hacer en escala de grises. Sí, escala de grises que sale más oscuro. 5 líneas por milímetro. Siguiente. Velocidad 1000. Encendido, como lo queremos todo igual, M3. M4 sería escala de grises. Una potencia de 2000. Para asegurarme, yo creo que es demasiado, que no tengo apuntado los valores de... Es demasiado, entonces lo mismo me va a marcar un poco la madera, a lo mejor. Y ya está. Y las medidas, pues las de lo que es todo el perímetro del cristal, ¿vale? Vale, este no es. Vale, ahí lo tenemos. Encendemos el láser. Encendemos el foco. Vale. Y hacemos, ya tengo el marcado, el punto cero, que está más o menos, está aquí. No está aquí porque es que lo quiero un poquito más abajo, porque ya os digo, no lo quiero centrado aquí, ¿vale? Porque esto luego va dentro de una madera. Imaginaos que va aquí una ranura, se mete hasta aquí el espejo, lo que se ve es esto, el cristal. Entonces por eso lo he venido más abajo. Hacemos la prueba del perímetro, que nos quede más o menos centrado. Ahí está. Tengo 1 centímetro por este lado, ¿ves? Lo va a hacer así, más o menos. Nos aseguramos que esté bien alineado. Aquí deja 1 centímetro, pues por aquí más o menos otro. Bueno, creo que hay un poquito más, pero bueno, vale. Y acabaría por aquí, vale. Yo creo que ahí está bien. Ahora nos queda el foco, le tengo pequeñito, un poquito brillante, creo que lo puedo definir mejor. Voy a ver. Así que me lo traigo otra vez para acá. Por ahí mismo. Enciendo el foco y subo el eje Z. Ahí está mejor, sí. Vale, vuelvo a la casa. Vale, lo voy a dejar grabando y de vez en cuando me voy a asomar porque nunca hay que dejar el láser solo, pero prefiero salirme. Vamos a poner también esto que se lleva bastante de los gases y lo mantiene ahí en el filtro. Y ya os digo, me voy a salir de la habitación porque esto al quemar pintura genera unos gases y cada 5 minutos me voy asomando. Vamos para allá.
Vale. Antes de continuar, os quería mostrar. Este es el primero que hemos hecho. Ha quedado perfecto. Y este es el segundo. Vale, ha quedado aquí como manchado. Y es porque no ha quemado del todo. Con los mismos parámetros veis que no ha salido igual. Entonces lo que me tengo que hacer es limpiar aquí. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, cojo un poquito de alcohol, algo que no sea muy abrasivo. Este es alcohol isopropílico. Y vamos limpiando esto de aquí, aunque nos pasemos por aquí, da igual, esto no se lo va a llevar. En principio, ¿vale? Esto quita muy poco a poco. Pero si le damos mucho y fuerte, sí se puede llevar lo que es el contorno. Y de hecho ya me estaba pasando aquí. ¿Vale? Si lo veis, incluso aquí también se nota. ¿Veis? Entonces, prefiero que esto lo haga mañana, ¿vale? Que tiene más paciencia. Incluso había pensado enmascarar todo esto y darle directamente, en vez de con alcohol, con un algodón, ¿cómo se llama? Algodón, bastoncillo y con disolvente, para que se lo lleve bien. Y luego a lo mejor a este si le pintamos de otra, no sé, otro color rojo, ¿vale? Y así, este le vamos a dejar tal cual. Y este, vamos a intentar limpiar todo esto bien y lo pintamos de rojo, ¿vale? Vamos a seguir ahora con otro cristal. Lo mismo, encendemos la maquinita. Ya tengo el punto cero. Voy a hacer una revisión de el área donde va a grabar. El foco está bastante bien, es un punto finito y brillante. Vale, por aquí he dejado más o menos 1 centímetro y a ver por ahí. Vale. Vale, más o menos está cuadrado. Me puedo ir para acá 1 milímetro, incluso 2. Venga. Vale, pues lo mismo. Vamos a empezar a grabar y vemos el resultado de luego.
Vamos a ver cómo ha quedado este. Pues parece que va a quedar como el primero. Bueno, esto lo tengo que limpiar, aquí la pintura se cae antes y tal, pero muy bonito, como este. Muy bonito. Vale. Vale, pues ahora... Mira, lo voy a limpiar así en un momentín. Porque esto es pintura reseca. Y vamos a ver qué tal ha quedado, de verdad. Vale, pues ahora sí. A ver si lo puedo enseñar, que no dé el brillo. A ver que me arrimo aquí. Ahí lo tenéis. Lo deja como plateado, muy bonito, muy bonito. ¿Vale? Vale, pues venga, vamos con el siguiente. Rápidamente. Que es el mío. Y ahí, le lanzo. Vale, vamos a ver, este creo que también ha quedado muy bien. Veo la madera a través. Lo acerco aquí. Y vamos a ver. Perfecto, muy bonito también. A ver, que no dé el brillo. Vale, lo mismo. Aquí hay pintura de cuando he pintado, porque no lo protegí. Pero bueno, da igual, porque esto con alcohol es una capita tan fina que se va. Vale, creo que esto los vamos a dejar así, porque si lo pintamos encima del esmerilado este, imaginaros, esto lo quiero rojo, pues no, con este sí va a hacer la prueba. Vamos a limpiarlo y lo pintaremos de rojo. Y yo creo que estos tres los vamos a dejar así tal cual, han quedado muy chulos. Muy chulos. Vale, voy a hacer una pausa y a ver qué hago con esto, a ver qué decidimos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya hemos finalizado. Ahora os mostraremos unas fotos de cómo ha quedado. Y finalmente lo del el cristalito este de Fórmula 1, el logotipo, sé que queda un poquito manchado. Valeria ha dicho que mejor que lo pintásemos sobre así tal cual en rojo, y la verdad que el efecto es bonito. Ahora veréis, la foto lo he dejado así, queda como envejecido, como ahora lo veréis. Y nada, luego también he sacado una foto de todos estos pequeñitos para que lo veáis. Estos eran pruebas, ¿vale? Han quedado muy bien, menos este. Y nada, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias a todos, un saludo y mucha salud que hace falta en estos momentos. ¡Chao!